Jalil Ibrahim Ceyhan, la historia de una tormenta silenciosa. A veces, la vida de una persona es mucho más que los logros que se pueden expresar en unas pocas palabras. Su historia no se limita al personaje que vemos en la pantalla. Es una lucha llena de altibajos. Jalil Ibrahim Ceyhan, un hombre que oculta tormentas detrás de su apariencia tranquila. Todos los que lo conocen quedan impresionados por la profundidad que muestra tanto en el escenario como en la vida real. Sin embargo, su historia comienza como un niño silencioso en el caos de Estambul y lo transforma en una de las estrellas más populares de Turquía. ¿Sabías por qué Jalil Ibrahim Ceyhan ha llegado al éxito actual? ¿Cómo se creó el frío y atractivo personaje de Yaman Kırımlı en la serie Emanet? O si su vida amorosa en la realidad es tan reservada como la de Yaman. Aquí tienes la historia desconocida de Jalil Ibrahim Ceyhan, el niño silencioso de Estambul. El 13 de diciembre de 1982, en uno de los barrios más tradicionales de Estambul, nació Jalil Ibrahim, el menor de su familia. Pasó su infancia jugando al fútbol en las calles, rodeado de música y poesía. La firme pero justa actitud de su padre moldeó su carácter, mientras que la ternura de su madre alimentó su pasión por el arte. Sin embargo, Jalil Ibrahim siempre sintió un vacío interior. No vine a este mundo para llevar una vida común, pensaba. A una edad temprana descubrió la literatura, y poetas como Nazim Hikmet y Cemal Süreyya dejaron una profunda huella en él. Empezó a escribir poesía, encontrando en las palabras un refugio. En esos días, nadie imaginaba que este talento, combinado con la música, tocaría los corazones de millones de personas. El camino hacia el modelaje, casualidad o destino. Durante su juventud, quienes lo rodeaban empezaron a notar sus destacados rasgos físicos. Especialmente en los años de secundaria, su atractivo y porte llamaron la atención. En la universidad, un amigo lo animó a presentarse a una agencia de modelos y en 2007 participó en el concurso Best Model of Turkey, donde ganó el primer lugar. Este logro marcó un antes y un después en su vida. Sin embargo, para Jalil Ibrahim, este éxito no era un final, sino un nuevo comienzo. Durante su carrera como modelo, trabajó para reconocidas marcas, apareció en portadas de revistas y desfiló en pasarelas. Pero siempre tuvo el deseo de subir al escenario y conectar con las personas a través de su propia voz. Para él, el modelaje no era más que una herramienta para alcanzar ese objetivo. Primeros pasos en la música. Kaybetim. En 2009, Jalil Ibrahim abrió un nuevo capítulo en su carrera. Su amor por la poesía y sus profundos sentimientos lo llevaron a escribir canciones. Una de sus composiciones, Kaybetim, causó un gran impacto en la industria musical. Cada línea de la canción reflejaba sus luchas, anhelos y desilusiones. Los oyentes sentían que no solo escuchaban una canción, sino una historia. Aunque en ese momento se centraba en la música, un inesperado ofrecimiento cambiaría su vida. Un día, una propuesta lo llevaría a interpretar al protagonista de una de las series más populares de Turquía, la serie Emanet y el fenómeno de Yaman Kırımlı. En 2020, la serie Emanet, transmitida por Canal 7, marcó un punto de inflexión en la carrera de Jalil Ibrahim Ceyhan. Su papel como Yaman Kırımlı, un hombre frío y duro que oculta una gran carga emocional, lo catapultó a la fama. Yaman es un personaje que despierta el cariño de los espectadores gracias a su lealtad a su familia, su timidez ante el amor y los traumas de su pasado. Para preparar este papel, Jalil Ibrahim dedicó semanas a explorar su propia oscuridad interior. En una entrevista confesó: «Para entender a Yaman, primero tuve que enfrentarme a mis propias sombras». El vínculo entre el Yaman de la pantalla y el Jalil Ibrahim de la vida real era evidente para los espectadores. Esto hizo que su base de fans
creciera no solo en Turquía, sino también en Oriente Medio, los Balcanes y Europa. La química entre Halil Ibrahim y su coprotagonista, Sıla Türkoğlu, fue un factor clave en el éxito de la serie. La relación entre Yaman y Seher, los personajes que interpretaban, fue tan querida que su historia de amor siguió siendo tema de conversación incluso después de que la serie terminara. Vida amorosa, tan reservada como la de Yaman, la vida amorosa de Halil İbrahim Ceyhan es tan misteriosa como la del propio Yaman. Sus fans fantasean con la idea de que en la vida real esté con alguien como Seher, pero Ceyhan siempre ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores. En una entrevista afirmó: «El amor es un vínculo sagrado para mí, por eso no quiero vivirlo frente a todos». La química que tenía con Sıla Türkoğlu en Emanet llevó a muchos a preguntarse si había algo más entre ellos fuera de la pantalla. Sin embargo, ambos actores optaron por guardar silencio al respecto. Halil İbrahim respondió a los rumores con serenidad, subrayando que estaba enfocado en su carrera. El cariño de sus fans. Halil İbrahim Ceyhan es muy activo en las redes sociales y ha logrado mantener una conexión cercana con sus seguidores. El éxito internacional de Emanet le ha traído miles de cartas de admiradores de diferentes países. Su humildad y aprecio por sus fans son un claro reflejo de su carácter. Hoy y el futuro. Actualmente, Halil İbrahim Ceyhan continúa avanzando con éxito en su carrera como actor y músico. Sus fans esperan con entusiasmo sus nuevos proyectos, mientras él sigue destacando con su actitud tranquila y profunda. Desde un niño silencioso en Estambul hasta convertirse en el ídolo de millones, la historia de Halil İbrahim Ceyhan es una inspiración para todos aquellos que creen en sus sueños y están dispuestos a luchar por ellos. Halil İbrahim Ceyhan y Sıla Türkoğlu. ¿Un amor real o solo una fantasía de los fans? La relación entre Halil İbrahim Ceyhan y Sıla Türkoğlu ha sido uno de los temas más discutidos por los seguidores de la serie Emanet. La química innegable que mostraron en pantalla como Yaman y Seher cautivó a millones de espectadores, quienes comenzaron a especular si esta conexión trascendía más allá de las cámaras. Pero, ¿qué hay de cierto en estas especulaciones? ¿Es posible que la relación ficticia de estos personajes haya inspirado un romance en la vida real? La magia de Yaman y Seher. Desde su estreno en 2020, Emanet no solo destacó por su trama emotiva, sino también por la intensa conexión entre sus protagonistas. Halil İbrahim Ceyhan interpretó al reservado y apasionado Yaman Grimli, mientras que Sıla Türkoğlu dio vida a la dulce y valiente Seher. Su historia de amor, llena de desafíos emocionales y momentos conmovedores, se convirtió en el corazón de la serie. Los fans no tardaron en notar que la relación entre Yaman y Seher parecía demasiado auténtica para ser solo actuación. Las miradas, los gestos y la naturalidad en sus escenas juntos llevaron a muchos a preguntarse si había algo más entre los dos actores. El silencio de Halil y Sıla. A pesar de los rumores constantes, ni Halil İbrahim ni Sıla han confirmado públicamente una relación. Ambos han mantenido una postura reservada frente a las preguntas sobre su vida privada. Halil İbrahim, conocido por su carácter tranquilo y humilde, ha declarado en varias entrevistas que prefiere mantener los aspectos personales de su vida alejados del escrutinio público. Por su parte, Sıla Türkoğlu ha adoptado una actitud similar, enfocándose en hablar principalmente de su carrera. Este silencio no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Los fans han analizado cada interacción, desde entrevistas hasta publicaciones en redes sociales, buscando pistas que confirmen una relación. Algunos aseguran que la complicidad que muestran en eventos fuera del set es una señal clara de que hay algo más entre ellos. Momentos que alimentaron los rumores. A lo largo del tiempo,
han ocurrido varios momentos que han dado pie a los rumores sobre un posible romance. Dulces gestos. Fuera de las cámaras, durante las grabaciones y entrevistas promocionales de Emanet, Khalil y Sula han sido vistos intercambiando sonrisas y miradas significativas. Aunque esto podría interpretarse como una muestra de amistad profesional, los fans lo han tomado como una señal de algo más profundo. Mensajes indirectos en redes sociales. Aunque ninguno de los dos publica contenido explícito sobre su vida personal, algunos seguidores creen haber encontrado mensajes indirectos en sus publicaciones. Por ejemplo, poemas compartidos por Halil Ibrahim que algunos consideran dedicados a Sila. Defensa mutua. En varias ocasiones, Halil Ibrahim ha defendido a Sela frente a críticas o rumores injustos, lo que refuerza la percepción de que su vínculo es especial. Un romance oculto o respeto profesional. Es importante destacar que la relación entre Halil Ibrahim Ceyhan y Sula Turkoglu también podría basarse en un profundo respeto mutuo. Ambos actores han hablado sobre la dedicación y el esfuerzo que cada uno pone en sus papeles. Halil, en particular, ha mencionado cómo trabajar con alguien tan talentosa como Sula lo ha motivado a mejorar como actor. Además, la naturaleza intensa de la relación de sus personajes en Emanet pudo haber llevado a los fans a confundir la ficción con la realidad. Es común que los espectadores deseen ver a sus actores favoritos juntos fuera de la pantalla, especialmente cuando su conexión en escena es tan convincente. La salida de Sila Turkoglu, de Emanet. Cuando Sula Turkoglu decidió dejar Emanet en 2022, esto generó una nueva ola de especulaciones. Algunos fans interpretaron su salida como una posible señal de tensiones con Halil Ibrahim, mientras que